querido doctor Domingo Guerra Pimentel. El tema de regeneración de tejido cardíaco. Las mismas células madre tienen la capacidad de producir varios efectos a la vez. Es lo que se ha llamado transdiferenciación celular. Sí. Que células de una capa embrionaria producen células y tejido de otra capa embrionaria diferente a la de su origen, que estimulan otras células a producir y regenerar la parte dañada de un órgano. Al ponerla, incluso subcutánea, o en el periósteo de la quinta costilla. ¿Tú eliges la quinta costilla por la proximidad con el corazón? Por la proximidad. Entonces, eso va a provocar que el corazón empiece a desarrollarse nuevamente, que fue lo que pasó con un paciente que presentamos en Barcelona. Ese paciente empezó a regenerar el corazón. Tenía la historia de hipertensión y le había dado un infarto 6 años después. Pero ese infarto fue masivo y le provocó 7 paros cardíacos. Pero además de eso quedó con trastorno muy fuerte del colesterol. Quedó impotente. Tenía disnea de esfuerzo. No podía respirar. Y además no podía hacer ejercicio y su grado de eyección cardíaca era de 30%. Nosotros le ponemos 2 terapias de regeneración. Entonces este paciente resolvió el problema de impotencia. El grado de efectividad del corazón pasó de 30 a 42. Doctor, ¿qué son telomerasas? La telomerasa, los cromosomas, tienen unos extremos. La cola de cada uno. Esos extremos, cada vez que la célula se divide o se multiplica, como mucha gente dice, ese extremo se va a cortar. Cuando no puede acortarse más, la célula deja de dividirse y vienen apareciendo las enfermedades propias de la vejez. Hay una doctora en España llamada María Blasco, que ella está reactivando la telomerasa a pacientes con problemas cardíacos. Ella la fabrica en laboratorio, pero se la inyecta directamente a los corazones que han sido infartados artificialmente. Entonces ella va a lograr que se reduzca la fibrosis de ese corazón, porque inmediatamente hay un infarto, a los 15 días empieza la fibrosis. El corazón se dilata, hace que el corazón vuelva otra vez a tener el tamaño regular. Se remodela. Y además el problema eléctrico del corazón empieza a normalizarse nuevamente. Bien. Nosotros hemos conseguido estos mismos efectos con célula madre de la médula ósea o célula madre de la grasa. Estamos inyectando célula madre directamente al área que está dañada y que está con mucha fibrosis. Sí. Entonces esa fibrosis desaparece porque hay células madre que tienen características fibrinolíticas, destruyen todo el tejido cicatrizal. Pero además hay células madre que hacen una transdiferenciación de células mesenquimales a células neuronales y entonces reparan la médula que está dañada. ¿Cuáles son las enfermedades que han tenido mejor resultado? La diabetes tiene unos resultados fabulosos. Es importante recordar que la respuesta individual de cada paciente es muy diferente en cada caso en particular. El resultado es muy excelente porque algo que en la diabetes no se controla, que es la neuropatía, no tiene solución con ningún tipo de medicamentos hasta ahora descubierto. Pero nosotros hemos dado cuenta que la neuropatía del diabético a veces al mes ya está mucho mejor. Ahora la Universidad de Harvard está sacando células del píloro de los pacientes. Le está poniendo FOXO1, FOXO1, y con eso la convierte en células beta. Esas células beta se están inyectando en forma de microestómago y los pacientes se están curando de la diabetes. Pero sí en glaucoma hemos tenido pacientes y este paciente
fue muy original. Le ponemos porque ella está sufriendo de la mente. Entonces, sufría de glaucoma, pero no nos lo había dicho. Entonces le pusimos el tratamiento y a los 2 meses va donde su oftalmólogo en Estados Unidos. El oftalmólogo le dice que sus equipos están dañados porque él ha tomado la presión del ojo por 3 veces y le da normal. Ella no le dice nada y lo manda a otro oftalmólogo. El otro oftalmólogo dice, yo encuentro la presión de este ojo que está totalmente normal. La persona que se hace diálisis, puede ser que alguno deje de hacerse diálisis, pero lo normal es que aprenden a controlar los electrolitos. Le da una mayor expectativa de vida, pero también le da una mejor calidad de vida al paciente. Muchos de ellos se dializarán menos, otros se seguirán dializando igual y algunos dejarán de dializarse.